Buenas tardes. Necesito, por favor, que alguno me confirme si me están escuchando. Sí, profe, sí se lo escucha. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a comenzar en un minuto. Ya llegando a estas instancias, uno por ahí va acumulando todo el año y llega bastante cansado. Así que trataremos de hacer una clase accesible. Eh, la clase de hoy es una clase que tiene distintas aristas. Hay gente que le gusta mucho este tema, hay otras personas que les cuesta, lo sienten difícil o hasta un tema pesado. Es un tema que, si bien es cierto, tiene raíces objetivas y se puede trabajar de esa manera, el hecho de trabajar con gente involucra o pone a disposición distintas miradas respecto de los temas que están vinculados con las personas. Por lo tanto, no va a ser fácil tener una única mirada de este tema. Acá la clase se va a centrar en, si bien es cierto, nosotros venimos del concepto del departamento personal, pero la clase se centra más en la gestión del personal, más que del personal, la gestión de las personas. En realidad, acá uno tiene que definir cuál es la política que va a llevar o va a seguir adelante respecto de las personas que integran una organización. Si estamos priorizando dentro de la organización el elemento blando, las relaciones humanas, el entender que las personas hacen o son un rol, un recurso importante dentro de la organización y tienen su rol, o simplemente son recursos. Por eso este término tan controvertido de tratarlos como recursos humanos, son recursos que se utilizan para alcanzar un fin determinado. Esto es bastante controvertido y la respuesta no es única, porque esto depende de la empresa o en la organización en que nos encontremos. No es lo mismo una empresa industrial, una empresa agropecuaria, que un comercio o que una empresa de servicio, un sanatorio, una clínica o un hospital, que una empresa citrícola. La verdad que depende de un montón de factores, pero la mirada de la dirección o del dueño de la empresa va a depender mucho de la realidad que lleva que tiene la firma, su contexto, de su historia. Sí es cierto que, que trabajar sobre las personas que acompañan a la organización es de esperar que traiga compromiso y que mejore los resultados. Pero no todas las experiencias son iguales y ustedes se pueden sentar a hablar con muchas personas que contratan gente y que les van a contar todo tipo de experiencias. También es cierto que, y esto sin meterme en temas políticos, que nuestro país tiene una realidad muy particular en materia de relaciones laborales. Situación que también influye en la intención que uno pueda tener de trabajar de una manera, pero bueno, la realidad puede llevar a otra situación. Y por otro lado, también es cierto
que los cambios que nos está dando el mundo, la humanidad, son tan vertiginosos y las personas tienen múltiples intereses, múltiples demandas, y no es lo mismo definir al trabajo hoy como se definía en la década del 60, del 70, del siglo pasado. Por lo tanto, es un tema absolutamente controvertido, tiene distintas miradas. Nosotros trataremos de ir hacia los elementos más objetivos y, como dice ahí la diapositiva, nos ocuparemos en la mitad de la clase en adelante más en las cuestiones duras que hacen a un departamento de personal, lo que tiene que ver con cuestiones más bien operativas y no tanto de administrar las relaciones de las personas. De todas maneras, vamos a ver que va a depender de la decisión política de la alta dirección qué rol se le da a las personas dentro de la organización. Recuerden que la visión técnico, sociotécnica del sistema administrativo en su segunda visión lo consideraba los recursos humanos como un componente del sistema administrativo. O sea, lo consideraba un componente. Nosotros hemos adherido a interpretar al sistema administrativo como el que está conformado por 4 subsistemas, y dentro de los cuales, verán, no hay ninguno que hable del sistema de recursos humanos. Sin embargo, sí hemos reconocido que en el funcionamiento del sistema administrativo existen recursos que interactúan y que, en definitiva, le dan vida al sistema administrativo, y entre ellos identificábamos claramente a los recursos humanos. O sea, en definitiva, la administración es justamente eso. Toma dimensión, toma dinamismo cuando intervienen ciertos recursos que le dan esta dinámica. Por lo tanto, a diferencia de la visión, de la mirada sociotécnica, nuestra mirada es que las personas en una organización son recursos que facilitan el funcionamiento del sistema. Van a escuchar distintas formas de hablar del tema, van a escuchar desde hablar del personal o de las relaciones laborales o industriales hasta administrar personal, administrar recursos humanos. Las denominaciones que se utilizan son muchas y siempre todas ellas tienen una relación con la definición política y estratégica que le da la alta dirección al personal. No es lo mismo, como les decía antes, el rol que en un hospital puede tener un recurso clave como son las personas, el personal sanitario, a lo que podría ser un comercio que tiene 3 empleados vendiendo en un comercio minorista de venta al público. Evidentemente, el rol que cumplen las personas es distinto. Por ahí ustedes van a hablar con un comerciante que tiene un pequeño service o negocio, y para él su preocupación es la mercadería, reponer esa mercadería, y es un recurso estratégico clave. Seguramente no va a tener la misma valoración, podrá tener una muy buena relación con su personal, pero no termina siendo un recurso sumamente crítico en la mirada de él respecto de lo que podría ser para un gerente de prestaciones de un hospital. O
para una empresa de servicios de transporte pasajero urbana, donde el rol de un chofer no sería lo mismo que el rol de un empleado en un comercio pequeño. Esto va a depender de un montón de factores. Van a ver que hay distintas disciplinas que operan sobre estos conceptos, que desde la psicología, el derecho del trabajo, la medicina del trabajo, la sociología, la administración, la economía y la ingeniería. Específicamente nosotros nos ubicamos dentro de lo que es nuestra actividad en conceptos que hacen a la administración, donde uno se involucra en el sistema de organización, con la fijación de las funciones y responsabilidades de cada una de las personas que integran una organización. También podemos hacer estudios a través de economía sobre la minimización de costos o la maximización de la productividad. Pero bueno, no es el objeto de la materia. Por lo tanto, lo que tenemos que entender es que sí podemos concebir la idea de que en el sistema empresa se puede conformar, si bien es cierto los recursos humanos son recursos que hacen al sistema administrativo, sí podemos darle la dimensión de un subsistema del sistema empresa. Por lo tanto, valen las consideraciones que hacemos para un sistema, ese conjunto de elementos o componentes que interactúan entre sí con el medio en pos de un objetivo determinado. Por lo tanto, sí podemos interpretar que el conjunto de personas y las relaciones que están establecidas entre ellos constituyen un sistema dentro de otro sistema, que es el sistema de recursos humanos dentro del sistema empresa. Ahora, cuando uno se fija o toma una mirada estratégica que tienen los recursos humanos, y vuelvo a decir, esto va a depender del tipo de organización, del tipo de contexto en el que se mueve, y uno considera que los recursos humanos, las personas son un recurso estratégico. Entonces, la mirada que van a tener o que van a poner en esto es desarrollar la organización de una manera saludable. La idea es que no se puede tener una organización que esté enferma, producto de un mal manejo o la desconsideración del valor que tienen las personas dentro de la organización. Por lo tanto, uno busca en la gestión estratégica desarrollar una organización saludable. Y digamos, como objetivos de ese propósito, de esa misión, podrían estar optimizar la salud y la vida y el bienestar de la vida laboral dentro de la empresa y establecer una correlación entre los objetivos organizacionales y los objetivos personales de las empresas que integran a la organización. Prevenir todo tipo de riesgos psicosociales o promover un ambiente de aprendizaje, tener en cuenta que las personas son seres emocionales y por lo tanto considerar cómo el trabajo afecta esa parte de las personas, tratando siempre de considerar a la persona no como un número, sino como un conjunto, sino por el valor que tienen en sí misma cada una de ellas y atender a sus demandas o escucharlos de una manera más personalizada. En la gestión de recursos humanos hay tres bases. Todo sistema que busque gestionar los recursos humanos tiene tres grandes bases o pilares. Una es la gestión de los recursos relacionados con la mejora de la organización. Esto tiene que ver con las prácticas.
cómo selecciono el personal, cuál es el proceso de formación que le doy, cuál es la carrera que va a transitar a lo largo del tiempo en la organización, cómo hacemos para generar una serie de actividades que faciliten la conciliación del trabajo con la vida privada. Hoy cada vez más las prácticas en materia de recursos humanos están siendo necesarias ser vistas, porque la demanda de las personas no está siendo limitada a una demanda por un recurso material que podría ser una remuneración. Hoy las personas buscan más que una remuneración cuando buscan un trabajo. Por lo tanto, uno desde el lado de la organización tiene que preocuparse y pensar en este tipo de prácticas que se desarrollan adentro, generando valor en las personas, en valores organizacionales que sean compartidos por las personas que ingresen. Estas son, es como decirle cuando una persona ingresa, mira, estas son las cosas en las que yo creo, estas son las cosas en las que no creo, estas son las cosas que estamos dispuestos a hacer, estas son las cosas que no estamos dispuestos a hacer, de manera tal que las personas tengan claro cuáles son los valores de la organización y ver si tienen coincidencia con los valores que uno tiene. Por lo tanto, trabajar en mejorar a la organización a través de prácticas de recursos humanos es uno de las bases sobre las cuales se gestionan a las personas. El segundo pilar o base es los que tiene que ver con los lazos saludables, sociales saludables, que tiene que habilitar la comunicación, crear la confianza, generar el sentimiento de trabajar en grupo, en equipo, y promover dentro de la organización todo lo que tenga que ver con el liderazgo de las personas dentro de la organización y la capacidad de ese liderazgo de transformar o ayudar a progresar a la organización. Y el tercer pilar es el que tiene que ver con algo mucho más objetivo, que tiene mucho que ver con la materia, donde nosotros más foco le ponemos, que es dejar muy claro todo lo que tenga que ver con las tareas que tienen que desarrollar las personas en los distintos puestos, cuál es el rol, la misión del cargo que ocupa la persona, qué es cómo articula con el resto y cómo colabora en el orden interno dentro de la organización. Crear este concepto de que las asignadas las tiene que desarrollar bajo una autonomía que permite el cumplimiento de las mismas y el cumplimiento del resto de la organización, tratar de establecer cuestiones de seguridad en el trabajo, que la persona por la tarea que está haciendo reciba un salario justo, todo es más con lo que tiene que ver con la forma en que se vincula a la persona con el funcionamiento operativo y con lo que el valor de ese trabajo tiene y que tiene que responder a un salario o una remuneración justa y que por otro lado lo perciba, que no se perciba que está en su puesto permanente riesgo o que puede prácticamente no continuar prestando el servicio. De todas maneras, estos son conceptos teóricos. Nuestro país tiene sus cosas que avanzan sobre estos tipos de temas, dándole alguna seguridad adicional al empleado. Bien, bueno, acá están los objetivos que podríamos establecer para la Administración de Recursos Humanos. Esto se los dejo porque de una u otra manera lo he dicho hasta ahora. Y esto es muy importante tener claro que cuando uno gestiona los recursos humanos, hay que pensar que los mismos no son un patrimonio de la organización,
Todo lo que son conocimientos, experiencias, habilidades son propios de cada persona. O sea, una organización tiene que saberlos valorar y entender la importancia que tienen para la organización esas cuestiones que las tiene a la persona en sí mismo, y el día que se fue, eso ya no están disponibles. Entonces, hay que entenderlos como que las personas tienen ese patrimonio que es personal, que son sus conocimientos, sus experiencias, sus habilidades, y que hay que entender que no son algo que la organización se los puede quedar definitivamente. Hay que entender que las actividades que van a ejercer las personas son las que se establecen, y podremos marcarlo con mucho rigor, pero en definitiva el esfuerzo, la intensidad van a ser voluntarias. O sea, y lo mejor que se puede hacer es lograr que la persona los entregue de manera voluntaria y en consonancia con los objetivos de la organización. También hay que tener claro que las personas pueden ir perfeccionando sus conocimientos y habilidades hasta su actitud con la organización a través de la capacitación y el desarrollo. Y por último, algo que es muy importante, que hay que tener presente, es que los recursos humanos formados son un bien escaso. O sea, no es cuando uno hace todo un proceso de desarrollo, hay que entender que una persona cuando que está en una organización y alcanzó un nivel de formación importante, no es fácilmente reemplazable. Esto hay que tenerlo presente cuando uno gestiona los recursos humanos, porque hoy por hoy el dinamismo de la formación de las personas es muy acelerado y no necesariamente vamos rápidamente a conseguir personas que puedan cumplir con las exigencias de conocimientos, habilidades y toda la formación, incluso que le ha dado el estar en un puesto que lo conoce mejor que nadie. Bueno, bien, esto lo vamos a dejar, se les dejo la diapositiva, y en esta van a encontrar por qué es importante la planificación en materia de recursos humanos. La planificación no es un tema menor, no hay que esperar tener que pasar ciertos apremios como consecuencia de una falta de planificación. Si yo soy una empresa de servicios profesionales y sé que en el verano tengo una alta exigencia en materia de recursos porque los equipos de trabajo van a aplicar en determinados lugares de trabajo, a sabiendas, yo sé que no voy a contar con esa gente porque van a estar aplicando en otro servicio, en otro lugar o en otro trabajo, yo no podría dejar de prever la cobertura de la ausencia de esas personas, porque eso podría generar dificultad en la prestación de los servicios que se tienen que seguir dando. Por lo tanto, la planificación evita dificultades digamos, en los movimientos o en las determinadas circunstancias que se puedan presentar. La planificación tiende a evitar las grandes erogaciones en materias de contratación y terminar con rotaciones muy altas y con ello pérdidas significativas. Todo proceso de búsqueda, selección e incorporación, inducción y aclimatación de la persona a un lugar implica todo un tema que
por detrás de esto que estoy diciendo están los costos propios que implican todo ese proceso de adaptación de la persona. O sea, si estoy con un proceso de rotación acelerado, probablemente esté con serias dificultades de prestación del servicio. Por lo tanto, así en líneas generales, uno debe tratar de planificar lo que va a pasar con la cobertura de los puestos y la demanda que va a tener sobre los distintos espacios que tiene la organización. Acá podríamos ver que, hablando de la demanda, podemos ver qué motivos, qué factores pueden influir sobre esa demanda de este tipo de recursos, y van a ver que hay causas que son externas, causas que son internas y causas que son propias del empleado. Por ahí, mi demanda, si yo soy una organización y lo que hago es demandar a recursos, a personas, o sea, que genero una demanda de personas para cubrir los puestos de trabajo que tengo en la organización, obviamente que esa demanda se acelera cuando, por ejemplo, tengo procesos de jubilaciones, de renuncias, despido o licencias que son propias o inherentes a cada empleado. Por lo tanto, si yo estoy frente a un proceso de renuncias o jubilaciones o de licencias cercano, obviamente tendré que salir a cubrir y obviamente crecerá la demanda de personas para cubrir esos puestos. Pero aparte hay causas internas y hay causas externas, hay causas endógenas y hay causas exógenas. Dentro de las causas externas podríamos plantear, por ejemplo, procesos recesivos, de baja demanda, que son factores económicos. La empresa se resiente y empieza, por ejemplo, si en épocas de altísimo nivel de demanda, yo podría estar trabajando con 3 turnos en una planta industrial y en un proceso, en un periodo de baja demanda, un periodo recesivo, probablemente yo reduzca la cantidad de turnos sobre los cuales operaría en la planta. Podría estar operando fines de semana, podría operar durante la semana. Todo esto afecta la demanda, afecta la cantidad de personas que voy a requerir para cubrir los puestos. Las causas externas pueden ser desde propios elementos sociales, políticos, legales, tipos de permisos. Y acá aparecen, aparecen temas externos que no están mencionados ahí, que ha pasado este año como una cuestión de una pandemia. Fíjense cómo eso ha afectado la demanda de trabajo. Por ahí hay áreas de actividades dentro de la economía que han dejado o han puesto en cero su demanda. Sectores gastronómicos, hoteleros, de turismo, se han visto fuertemente afectados de una manera violenta. Pero también los cambios tecnológicos, como veíamos recién, podrían estar también siendo una de las causas externas que también afecta el conocimiento en el manejo de las herramientas tecnológicas. Pasa a ser un elemento importante que perfila la demanda bajo un determinado requerimiento que por ahí no es fácil conseguir, o cuestiones de competencia, donde se aparecen puestos atractivos. Por ejemplo, si dentro de mi organización tengo una persona muy hábil en desarrollo de plataformas o me dedico al desarrollo de software, pero proveo servicios, por ejemplo, acá.
En estos momentos lo que ha pasado y está pasando con el mercado laboral de de ingenieros y de gente que hacen o tienen fuertes habilidades en materia de desarrollos tecnológicos, la competencia se ha convertido en algo muy fuerte porque aparece una cuestión vinculada a puestos atractivos en materia de salario, contratados desde afuera del país o desde empresas dentro del país que prestan servicios a empresas fuera del país y cuyo precio relativo del servicio es mucho más alto y por lo tanto pueden ofrecer mejores remuneraciones. Muy difícil contener cuando esa competencia se da, porque uno también compite por sostener sus recursos que son valiosos dentro de la organización, pero tampoco, como hemos dicho antes, son personas que por ello se van a quedar en la organización si son atraídos a otros puestos de trabajo que sean bien remunerados. Por lo tanto, este tipo de competencia, y nos referimos a la competencia en recursos, se ha dado mucho hace unos años. El Estado ha venido jugando un rol muy importante de competir con el sector privado en materia de remuneraciones. Uno enfrenta a veces situaciones donde dos personas que están trabajando en una entidad privada, de repente una de las personas logra entrar a trabajar al Estado por una remuneración igual, pero con menos horas de trabajo. El Estado ha estado compitiendo mucho con el sector privado en materia de remuneraciones. Obviamente que esto es bastante subjetivo lo que estoy diciendo, pero se ha dado en sectores que tienen que ver con las profesiones como las de contadores, como las de abogados, que han encontrado en el Estado un empleador mucho más, más benevolente o menos estricto en el cumplimiento de ciertas cosas, y no así en otros sectores como el sector salud o educación. Por ahí también hay ciertas, ya no se ha visto tanto como en estos otros sectores la competencia del Estado. De todas maneras, en el Estado compitiendo ha generado ciertos beneficios sobre las personas en materia de estabilidad, o sea, cosas que lo convierten en atractivo y lo convierten al Estado como competencia del sector privado. Por otro lado, hay causas internas que son la propia decisión estratégica de la compañía. Abrir una sucursal o cerrar una sucursal puede hacer que yo haga crecer mi demanda o reduzca mi demanda. Puede haber temas presupuestarios que distan generando limitaciones o que estamos frente a un proceso de expansión y podemos disponer de recursos suficientes para incorporar, ampliar la demanda de personas. Todo lo que sea los pronósticos de venta, las posibilidades de incrementar las ventas y con ello mejorar todo lo que son los procesos productivos, crear nuevas líneas, productos, cómo cerrarlos, todo eso va a afectar la demanda en un sentido o en otro. Por lo tanto, las causas que afectan a la demanda pueden ser externas a la organización, pueden ser internas a la organización o pueden ser propias del empleado. Lo que mi experiencia personal, después de muchos años, tanto de ser empleador, pero también, por otro lado, de asesorar a compañías, es que las razones o las causas inherentes a los empleados han crecido. Se ve un aceleramiento de la volatilidad y el movimiento donde las personas han empezado a valorar otras cosas al momento
de buscar un empleo y ya no se da como en otras épocas, donde uno ingresaba a un empleo y pensaba que podía ser el empleo para toda su vida. Hoy el nivel de rotación es muy distinto y las personas están accediendo a un montón de otras cosas que antes no se tenían y que están influyendo en la demanda de una manera mucho más importante que causas externas o internas. Independientemente de eso, causas externas como los factores económicos o las pandemias, obviamente tienen un impacto significativo en lo que es la demanda de recursos. Bien, hay un tema que se ha puesto, que ya es muy activo actualmente, y es que cómo han incidido en, en los recursos humanos todo lo que son las tecnologías de la información y la comunicación. Eso también ha generado una exigencia para el trabajador. Nadie puede pensar que el trabajador no tiene que someterse o adaptarse a un proceso de obtener una mayor autonomía, y para eso está sometido a un incremento en el aprendizaje continuo. Imagínense que una persona que trabajaba en un estudio contable hace 20 años atrás no tenía el nivel de exigencia de conocimiento, ni siquiera el conocimiento, sino la capacidad o la habilidad para aprender la utilización de aplicaciones de una manera continua. Estamos permanentemente siendo bombardeados por distintos lugares, entes de contralor, sea el Fisco Nacional, Provincial o Municipal, sean otros tipos de organismos. Hay que tener, quien tiene que resolver temas desde su puesto de trabajo, hacen que la persona tenga que tener una capacidad de autoaprendizaje, de herramientas que en otra época eso no existía. Hoy la cantidad de aplicaciones, la cantidad de respuestas que hay que dar son muy altas, y la variación que esas van teniendo también. Por lo tanto, hay una necesidad de aprendizaje continuo. Es una habilidad que tiene que tener el trabajador. Cada vez el nivel de capacitación está siendo más alto y más exigente, con lo cual este tipo de situaciones y la influencia que está teniendo la tecnología en los procesos nos obliga a estar modificando permanentemente el entorno de trabajo, con lo cual este es un tema que realmente viene impactando fuertemente dentro de las organizaciones, y no menos cierto es que, tengo que decirlo, y entiendo ahí la posición de los trabajadores, estamos viviendo un sistema que está generando mucho agobio en el lugar de trabajo, en el puesto de trabajo, y que muchas veces se funciona con el apoyo del ambiente donde la persona está desarrollando el trabajo. Estamos realmente viviendo un aceleramiento y un nivel de exigencia que nos obliga a ver cómo contener o cómo apoyar a estas personas que están permanentemente bombardeadas por este tipo de exigencias, que lo están convirtiendo en una persona que, más allá de tener que sacar un trabajo adelante, tiene que tener un nivel de respuesta continuo a este tipo de exigencias. Bueno, todo esto ha sido muy general. Vamos a tratar de ser más objetivos en cuanto a lo que a tareas operativas se refiere. Y ahí aparece la figura
de este concepto del área funcional personal, que vuelvo a decir, es una mirada, cuando uno habla del departamento personal, es como que se orienta más a una mirada más hard o más dura de la administración de las personas. Si bien es cierto, no va a dejar de mirar los elementos más blandos que tienen que ver con todo lo que expliqué hasta ahora. A partir de ese momento lo que vamos a hacer es poner un foco más en las tareas operativas propias de un área de personal. Y ahí vamos a distinguir cuando el área funcional personal o gestión de las personas es un departamento, es un área, va a depender de la consideración de la decisión política, que lo vamos a ver más adelante. Pero tratando de poner algún vicio, digamos, propio de la materia, podemos decir que el departamento personal es aquel sector de la empresa que tiene a su cargo la planificación. Acá están, estas palabras que están acá tienen que ver con propias de una jefatura: planificar, organizar el trabajo, dirigirlo, capacitar a las personas en la aplicación, desarrollar todo el tiempo en el que transita una persona dentro de la organización, establecerle las remuneraciones, tener el personal justo y necesario para la prestación de los servicios dentro de la empresa. Es decir, tiene que ver con todo lo que hace a planificar, organizar, dirigir, controlar lo que tiene que ver con las personas dentro de la organización. No estamos hablando de las personas del departamento personal, sino las personas dentro de la organización. Por lo tanto, podríamos decir que el departamento personal tiene la misión de obtener las personas que se necesitan a través del reclutamiento, la selección y la ubicación de la persona. El desarrollo significa dotarla de las habilidades para el puesto laboral que está ocupando o que va a ocupar. Es entrenarla, capacitarla. Remunerar significa algo así como establecer remuneraciones acordes a la función, a la tarea y a la responsabilidad que tiene la persona. Y acá hay un criterio que dice que a igual tarea, igual remuneración. Este criterio de igualdad se hace considerando no solo la responsabilidad de un cargo, sino también las capacidades, las habilidades, la interacción que tienen las personas. El mantenimiento tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con que las personas alcancen consensuar y la organización alcance consensuar los objetivos, tanto los personales como de la organización. Por lo tanto, el mantenimiento tiene que ver con que las personas se sientan parte de la organización. Y por último, la misión es, uno de los aspectos claves de la misión que persigue el departamento es que se puedan implementar políticas que permitan verificar que el seguimiento o el cumplimiento de los objetivos, tanto que se había propuesto para la persona dentro de la organización, y si esa persona siente que esos objetivos desde lo personal también han sido cubiertos. Acá tienen una descripción de las principales funciones que desarrolla un departamento personal, desde seleccionar, adiestrar, establecer un sistema de beneficios, tratar de optimizar el funcionamiento operacional a través de la simplificación de las tareas y de las operaciones, promover la movilidad de personal dentro de la organización, los ascensos, los cambios de sectores,
por ahí una persona está desmotivada en un lugar, uno lo tiene que identificar y probablemente en otro puesto de trabajo, dentro de la misma organización, resuelve algún problema que estaba vigente en un momento determinado. La evaluación, la calificación por méritos, o sea, evaluar es algo muy importante dentro de una organización. Ver los ascensos, ver en qué momento se dan, se establecen los méritos y sus calificaciones, ver todo lo que tiene que ver con la seguridad en la organización, los sistemas de quejas internos. Ya no estamos hablando de las quejas del cliente, estamos hablando de las quejas del personal, que tenga un sector donde esas quejas puedan ser volcadas y se puedan ser tratadas y tenerlas presentes. Todo lo que tenga que ver con el sistema disciplinario y todo lo que tenga que ver con servicios al personal. Esto yo después no lo voy a acelerar cuando lleguemos al detalle, pero podemos decir que todo este conjunto de funciones se las puede agrupar en tres grandes grupos. Uno, lo que se conoce como la integración, que es lo que da lugar a la obtención del personal. Otro, lo que se conoce como la dirección, que es el mantenimiento del personal. Y otro, lo que se conoce como el control, que es el desarrollo. En lo que es la integración o la obtención del personal, van a ver que eso lo puede marcar en 6 instancias, que son el cálculo, los requisitos que deben cumplirse para el puesto, cada puesto en cuestión, el reclutamiento, que es algo así como el llamado, la selección, que es el elegir, la contratación, que es cerrar la incorporación, y la inducción, que es ubicar a la persona dentro de la organización, tanto a nivel general como a nivel particular de cada puesto de trabajo. El mantenimiento tiene que ver con la remuneración, la estructura salarial y la seguridad laboral de la persona. Y el control tiene que ver con la capacitación, la ubicación de la persona y la evaluación de desempeño. Eso está explicado en las diapositivas que siguen. Acá está la primera, que tiene que ver con la obtención del personal, y en cada una de las diapositivas que siguen van a ver la definición de cada uno de estos temas, donde el cálculo personal tiene que ver con un factor cuantitativo de las personas que se necesitan para cubrir una determinada función. Los requisitos tienen que ver con el elemento cualitativo, cuáles son los conocimientos, habilidades, atributos que se necesitan para cubrir esa función. El reclutamiento, que es el proceso de atraer postulantes a la organización, tenerlos en condición de aspirantes, para poder desde ahí iniciar los procesos de selección. La selección propiamente dicha, que tiene que ver con la elección de las personas para cubrir los puestos que se requieren cubrir. La contratación, que tiene que ver con el acuerdo de partes, que viene a ser algo así como, porque cuando uno ingresa, en definitiva, de hecho, existe una convención laboral. De derecho podría uno incluso hacer firmar un contrato laboral, pero en definitiva la contratación es un momento en que se produce el acuerdo de partes, sea de hecho o de derecho. Y la inducción tiene que ver con esa orientación inicial que hemos dicho, para ubicarlo a la empresa, conocimientos básicos de la misma, cuál es la cultura organizacional, los valores, las cosas en las que se creen o no se creen, que se está dispuesto a hacer o no, y cuáles son sus principales políticas. Esto tiene que ver con la inducción. En lo que es mantenimiento del personal, hemos visto que había 3 aspectos. Uno era la remuneración, que es
establecer una remuneración que sea equitativa o adecuada a la autoridad, capacidad o responsabilidad de la persona, de acuerdo a la estructura salarial que tiene el cargo, y de seguridad, que tiene que ver con un montón de regímenes que tienen que ver con salud, con jubilaciones, con subsidios determinados, asignaciones que están establecidas por ley, y están las que la propia organización establece para con sus empleados. Y por último, está todo lo que tiene que ver con la capacitación, ubicación y evaluación, que es lo que se conoce como desarrollo del personal o control, donde la capacitación tiene que ver con trabajar para que las personas alcancen las habilidades, las capacidades de acuerdo a las exigencias del puesto. Eso tiene que ver con capacitar o preparar a la persona para ello. La ubicación es que tiene que ser coincidente el cargo al que se le va a dar con sus potencialidades y con sus habilidades, de acuerdo al requisito que tiene cada cargo en donde la persona puede llegar a ser ubicada. Y la evaluación del cargo tiene que ver con este tema de evaluar si el desempeño de la persona está de acuerdo a lo que se había establecido y se esperaba en el desarrollo de sus funciones. Bien, antes de definir el departamento, el área o lo que fuese, deberíamos evaluar una serie de elementos, como por ejemplo, ¿qué tipo de organización es? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una empresa comercial, de servicios, estamos hablando de una empresa industrial. ¿De qué magnitud económica estamos hablando? ¿Cuál es el tamaño de la organización? ¿Cuál es su situación organizacional? ¿Es una organización estable o que está pasando por un proceso de transformación o que está en un estado de situación de alta conflictividad? No es lo mismo organizar el departamento cuando la alta dirección decidió iniciar un proceso de downsizing, que es una reducción de costos violenta por el costo en sí, con reducción de personal, en un lugar, en una situación de alto inestabilidad y despidos, a organizar un departamento en una empresa cuya situación organizacional es absolutamente estable, en crecimiento, los puestos de trabajo son bastante estables y no están siendo bombardeados por el contexto. Por lo tanto, la situación de la empresa es muy importante al momento de organizar el área o el departamento, según el rango que le demos. El ambiente en el que se desarrolla, la tecnología que se utiliza, las políticas que tiene la alta dirección van a condicionar enormemente el diseño del sector. ¿Cuál es la filosofía que tiene la organización? Hay organizaciones que son bastante blandas en este tema y dejan hacer a las personas, y otras que son muy rigurosas. Hay organizaciones que son muy rígidas en materia de cumplimiento de horarios, hay otras que miran más el objetivo por alcanzar. O sea, la filosofía administrativa que predomina en la organización va a ser un aspecto a tener en cuenta previo a su organización. Y obviamente la cantidad y calidad de personas que se encuentren vigentes, que se encuentren en la organización, que estén disponibles, también va a ser un elemento que va a definir, va a ser un aspecto a tener en cuenta para definir el departamento, la organización del departamento.
y un elemento que es sumamente importante, que es la legislación laboral vigente. Cuando uno se mete en este tema es como que camina medio sobre la cornisa, porque se mete en temas hasta políticos, bueno, hay distintas miradas sobre este tema. Hay quienes consideran que cuanto mayor rigor tiene la legislación, menor capacidad de expansión del empleo existe. Cuando las condiciones laborales son más flexibles, se entiende que eso puede facilitar la contratación. Por otro lado, hay una mirada absolutamente contraria a eso. Dice, sí, nosotros distendemos la legislación laboral, es muy probable que no exista del incremento del empleo, y lo más probable que suceda es que las personas pierdan derechos, y al perder derechos se inestabilicen en sus lugares laborales. La verdad que Argentina es muy complicada para opinar de esto, muy, muy complicada, y acá vamos a tener distintas miradas sobre el tema. Así que, pero lo único que sí podemos decir es que nuestra tasa de desempleo es altísima, pero no necesariamente podemos echarle la culpa a la legislación laboral de eso. Obviamente que juegan o inciden un montón de otros factores. Pero no menos cierto es que nuestra tasa de desempleo es alta. Bueno, si tenemos que, acá es donde empieza la cuestión política de la alta dirección, no la política de lo que conocemos como política, sino la política de la dirección de la compañía, definir si le va a dar un rango a nivel institucional, le va a dar un rango intermedio o lo va a poner fuera de la organización. Por ahí hay empresas muy chicas que tercerizan la función dura vinculada a un departamento personal en un estudio contable. Entonces, un estudio contable le liquida los impuestos, los sueldos, le liquida las cargas sociales y hace 3 o 4 tareas más vinculadas a la administración de personal, y la empresa maneja internamente el funcionamiento de las personas. Hay otras que toman la decisión de poner el departamento personal dentro de la organización y no sacar fuera de la empresa la función que tiene que ver con las liquidaciones de sueldos, carga social, etc. Bueno, esto tiene que ver con una serie de ecuaciones que se hacen dentro de la organización. Y por último, está esta figura de actuar como asesor, como staff de la alta dirección, y van a ver que en organizaciones hay asesores en materia de recursos humanos. Acá hay un ejemplo rápido, que esta no la tienen, pero es de lo que estoy diciendo. Pero están en los organigramas tipo. Por ahí, en el primer organigrama que está a la izquierda, el departamento personal pertenece a la subgerencia de administración, y la subgerencia de administración depende de la gerencia administrativa de administración y finanzas de la compañía. Esto es medio parecido al comercial tipo, organigrama comercial tipo que vimos al comienzo de la materia, y acá es como que el rango que tiene la oficina es de un rango bastante operativo. Sin embargo, por ejemplo, al costado, a la derecha, podemos ver que asume la condición de gerencia de recursos humanos, y obviamente a mayor nivel jerárquico, no nos estamos quedando solo con el desarrollo de la función dura dentro de la organización, sino que también acá vamos a mirar la gestión de recursos humanos
intentando alcanzar lo que sería una organización saludable con los 3 pilares que habíamos visto al comienzo, como por ejemplo las prácticas en materia de recursos humanos, las tareas, cómo son desarrolladas. O sea, la gerencia de recursos humanos acá tiene un rol mucho más amplio y no se limita a tareas operativas propias de administrar un legajo o liquidar sueldos o administrar novedades o servicios al personal simplemente, sino está con una mirada mucho más amplia. Por eso, recordando rápidamente los organigramas tipo, y al solo efecto de recordarlo, en la empresa comercial lo habíamos puesto al departamento personal dependiendo de la gerencia administrativa, en la industrial lo que le llamábamos la gerencia de relaciones industriales, y en las empresas de servicios lo habíamos visto dentro de una gerencia administrativa. Pero bueno, esto era solo para recordar esos organigramas. Cuando ya vamos a ver la estructura interna, hay funciones que son propias del departamento personal, que son administrar los legajos y todo lo que tiene que ver con la contratación del personal, que es lo que se conoce como la sección de empleos y legajos, la de brindar servicios médicos. A veces la empresa cuenta con servicio médico propio o a veces esto está tercerizado. Cuestiones que tienen que ver con la seguridad de las personas de todo tipo, sea en planta, sea sobre la movilidad del personal, todo lo que tenga que ver con servicios al personal. Por acá pueden entrar temas como comedores, como algunos beneficios puntuales de traslado. Después está todo lo que tiene que ver con las relaciones con sindicatos y con autoridades de contralor en materia de relaciones laborales, o la liquidación, la sección que se dedica a la liquidación propiamente dicha. Como verán, el departamento personal, en una mirada rápida de esto, no se limita a liquidar sueldos, también a contratar, a mantener el personal, a llevarle sus legajos, a estar atento a sus necesidades, servicios, todo lo que son servicios médicos o servicios que tienen que ver como traslados o comedores, etc. Por lo tanto, acá tienen una rápida mirada. En las diapositivas que siguen van a encontrar, yo no voy a detenerme, más específicamente lo que hace cada una de estas secciones, pero es lo que rápidamente les mencioné, en la sección de empleos y legajos, la sección de servicios médicos, la sección de seguridad. Este tema de seguridad viene creciendo muchísimo. El tema de seguridad no se está limitando a cuestiones que tienen que ver con cuestiones internas, sino también externas de la empresa. Después está lo que es servicios al personal, seguros, traslados, salud, etcétera. Las relaciones laborales, todo lo que tiene que ver con sindicatos, como le había dicho antes, convenios colectivos, liquidaciones de haberes, y luego, por último, mirando la estructura funcional, nos concentramos más en el jefe, donde el jefe es el que va del área del departamento funcional, del departamento personal, va a tener funciones como establecer políticas y objetivos, controlar que esas políticas se cumplan, y tratar de asesorar a todas aquellas personas que tienen a cargo personal, empleados dentro de la organización. Ustedes en las clases prácticas van a trabajar con 3 tipos de procedimientos muy operativos. No nos vamos a concentrar en otro tipo de procedimientos, pero lo podríamos hacer. Hay cursogramas desarrollados para otros tipos de procedimientos vinculados al departamento personal, pero los que van a abordar en clase son los que tienen que ver con la selección e incorporación de personal. Estoy hablando de clases prácticas, ¿no? La liquidación y pago de haberes y cargas sociales,
cada vez menos en cheques, pero bueno, esto también depende de la situación de la empresa, o por lo que es más común, que es el pago a través de cuentas bancarias que dispongan los empleados. Eso lo van a ver, las características que tienen estos cursogramas, estas operaciones. Tienen identificados los sectores que intervienen, donde van a ver que participa mucho el departamento personal y la tesorería al momento de pagar, y ahí tienen una descripción de los formularios y registros que se utilizan en este procedimiento, y los archivos de sistemas que intervienen, desde maestro de personal, de convenio y leyes, liquidaciones, órdenes de pago, etcétera, etcétera. Esto es para el procedimiento de pago con cheque. Cuando lo vean con acreditación bancaria, la diferencia con el anterior está dada en la relación de comunicación al banco respecto de altas de cuentas bancarias, las autorizaciones de débito y, bueno, este tema de soportes electrónicos, eso ya opera de una manera mucho más ágil, a través de la transferencia de determinados archivos con el sistema de los bancos. Por último, y para ir terminando, vuelvo a traerles algo que durante todo el dictado de la materia yo siempre les he planteado, que es dentro del modelo de la Fundación Europea para la Calidad, recordar esta gran diapositiva que muestra a los 5 impulsores, agentes impulsores de resultados, y a los 4 criterios donde estos resultados se manifiestan. Y van a ver que dentro de los impulsores, de los agentes que generan los resultados, aparecen 2 palabras vinculados a todo lo que vimos hoy, que tiene que ver con liderazgo, liderazgo donde las personas juegan un rol importante, y las personas propiamente dichas. Nosotros hemos desarrollado en un momento de las clases lo que es la gestión por procesos. Nos hemos parado en el criterio número 5, que era el criterio de gestión por procesos. Recuerden, de los 4 puntos que decíamos, el primero decía centrarse en el cliente, en el usuario, hacer participar a los responsables. Bueno, había 4 elementos que hacían a la gestión por proceso. Bueno, ¿por qué muestro esto? Porque así como vengo hablando sobre la gestión de las personas, el liderazgo y todo lo que tenga que ver con las personas son 2 de los 5 criterios que impulsan, o de los agentes que van a producir lo que es la mejora en una organización. Y eso se evidencia, el resultado se evidencia en 4 lugares, dentro de los cuales uno de los lugares en donde se evidencia el resultado es en las personas. O sea, lo que hacemos, en definitiva, genera un resultado tangible para las personas que participan. El medir eso es muy importante. El otro está en la sociedad, en donde las personas, donde la organización se desenvuelve. Produce resultados para la comunidad, la organización. Bien, y ahí es donde van a ver el criterio 1 del liderazgo explica por qué el liderazgo es importante, por qué el éxito se alcanza cuando se desarrolla dentro de la organización un esquema de liderazgo basado en la excelencia. Bueno, no voy a sobreabundar, es simplemente motivarlos a que después lean este tipo de cosas. Y algo que se ha puesto muy de moda es hablar sobre gestionar los talentos. Gestionar talentos implica identificarlos, promoverlos, motivarlos, en definitiva,
una organización que gestiona los talentos de sus empleados, probablemente obtenga resultados más elevados que aquella que no lo haga. Bueno, acá está cómo se trabaja sobre la gestión efectiva del talento. Les dejo como concepto, ¿no? Son 9 pasos, son así en ese orden, ¿no? O sea, el paso 1 es adquirir el compromiso, el paso 2 analizar el trabajo y las personas día a día de hoy, determinar qué significa el talento y así sucesivamente, ¿no? Esto lo pueden ver en numerosos libros que hablan sobre gestión del talento. Por último, mencionarles algo que tiene que ver con lo que se conoce como el código de conducta. Las organizaciones, en otras épocas que vivíamos con otros regímenes, y era muy importante lo que era el reglamento de trabajo dentro de las organizaciones, eran cuestiones muy estrictas y muy duras. Eso ha ido abandonándose con el correr de los tiempos y hemos llegado al día de hoy a lo que se conoce como códigos de conducta. Los códigos de conducta son ese documento que la dirección de la compañía publica respecto de las conductas que espera que asuman las personas respecto de un montón de situaciones y cómo deben proceder frente a determinados hechos que se van a presentar a lo largo de los trabajos que van a tener las personas dentro de la organización. Lo que se busca es establecer un marco de ayuda para definir el manejo o cómo deberían ser las conductas de las personas dentro de la organización y cómo la organización se prepara para ayudar a las personas ante distintos tipos de situaciones. Que esto se aleja de aquel reglamento de trabajo que solo servía para ir a discutir en una secretaría de trabajo que la persona incumplió algo. Entonces, cuando uno quería o quiere tener herramientas para poder marcar una discusión con un empleado o con un conjunto de trabajadores, en un reglamento de trabajo intervenido por la Secretaría de Trabajo, lo que busca es una herramienta de rigor para poder marcar los incumplimientos y las inconductas del personal. Eso es un concepto bastante histórico, añejo, que tiene que ver con la gestión de las personas. Hoy se trabaja más con códigos de conductas donde uno publica ese documento organizacional donde se transmite valores, se transmite conductas que se esperan que las personas tengan frente a determinadas situaciones y es como una especie de ayuda a memoria, como para saber qué es lo que las personas deben hacer dentro de la organización. Estos 3 temas que están acá son 3 materiales que voy a subirles a la página para que lo tengan, que es la importancia del liderazgo, qué hace un líder dentro de la organización y cómo se gestiona el talento de las personas. Con eso terminamos la clase de hoy. Voy a quedar disponible a las preguntas que ustedes quieran. Los escucho, dejo de presentar. Y después después de darles, para que me hagan las preguntas, les voy a comentar algo de la clase que sigue. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Sí, te escucho, Beatriz. ¿Tienes alguna pregunta? No, profesor, nada, gracias. Bueno, bien, este tema
yo tenía que dar el área funcional personal porque estas semanas van a empezar a ver todo lo que tenga que ver con procedimientos vinculados, en las clases prácticas vinculadas a liquidaciones de sueldos, incorporación de personal, etc. La clase que sigue, mía, porque ahora va a dar clase la profesora Delgado, mi próxima clase voy a dar diagramas de contabilidad. Diagramas de contabilidad es un tema muy delicado y es muy importante dentro de la materia, que producto de toda todo lo que nos hemos visto obligados a cambiar en la cronología, ha ido quedando y se va a dar en las 2 clases de la semana que viene. Es un tema que yo les voy a subir el material para que lo vayan viendo y hay muchos ejercicios contables, ejercicios prácticos que tienen que ver con los diagramas de contabilidad. Los diagramas de contabilidad son incluidos tanto en exámenes parciales como en exámenes finales. Yo les aconsejo que no falten a esa clase porque de paso es una clase donde uno repasa procesos y los límites juegan un rol muy importante en el entendimiento de qué se incluye dentro del diagrama de contable, con lo cual me parece que sería de suma importancia que no se pierdan la clase. Bueno, si no tenemos más nada, vamos a dar por terminada la clase. Si alguien no tiene preguntas, sé que un chico de uno de ustedes me hizo una pregunta por mail que le estoy debiendo la respuesta. Prometo contestarle en estos días. Me hizo unas preguntas puntuales, así que ya le contestaré por este medio. Si no tienen más preguntas, damos por terminado. Bueno, nos vemos la próxima clase. El día viernes la profesora Delgado va a tomar la clase. Nos vemos, ¿eh? Gracias, profesor. Chao, profe, nos vemos. Luego.